Tardes, antes que nada, a todos los presentes, le damos la bienvenida a esta actividad programada para el día de la fecha, esta charla taller Ciberdelito Grooming, que ha sido organizada por el Ministerio Público Fiscal de la localidad de Santa Rosa, Corrientes, y que además cuenta con el aval del señor fiscal general del Poder Judicial de la provincia, el doctor César Pedro Sotelo, a quien les prestamos nuestro agradecimiento. También a la doctora Lina Montófono, por supuesto, responsable del área de capacitación del Poder Judicial de la provincia. El grooming es la acción deliberada de un adulto de contactar con un niño o adolescente a través de distintos canales de internet, para ganar su confianza y con el fin de acosarlo sexualmente. En Argentina, esta actividad es delito desde el 13 de noviembre del 2013. En virtud de esa fecha, en el año 2018, se declaró el 13 de noviembre Día Nacional de Lucha contra el Grooming. Si bien esta aberrante conducta no es nueva, las medidas decretadas en el marco del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, favorecieron para el incremento de este tipo de acosos sexuales, como consecuencia del aumento generalizado en el uso de las interacciones en redes y plataformas digitales. De modo tal que este escenario dio lugar a mayores posibilidades de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas del grooming. Por eso, en el día de hoy vamos a aprender cómo prevenir, cómo detectarlo, cómo actuar y a dónde acudir para denunciar este delito. Todo eso de la mano de nuestra disertante, la doctora Liliana Estela Cerdeiro. Ella es abogada, especialista en cibercrimen y delitos informáticos, magistrado en ciberdefensa y ciberseguridad. Doctora, tiene usted la palabra. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Alina, hola nuevamente. Gracias por la presentación. Igual siempre aclaro, soy candidato a magíster, todavía no di mi tesis de maestría, la estoy haciendo, así que por ahora soy candidata a magíster. Es muy cierto lo que dijeron respecto al grooming, es un flagelo terrible y ahora más adelante vamos a ver en una de las diapositivas lo que pasó durante la pandemia, cómo aumentó, como todos los delitos que se realizan o requieren de herramientas de entornos virtuales o digitales, cómo creció sustantivamente la comisión de estos delitos, o por lo menos la denuncia, pero seguramente dada la pandemia, así como todos nosotros nos tuvimos que trasladar a la virtualidad, también los delincuentes y los acosadores. Lo que tal vez antes se veía como el acosador que se paraba en la puerta de un colegio y le regalaba cosas a los chicos para ganarse su confianza, hoy se hace de otra forma. Y es a través de los entornos virtuales, que es hacia donde la mayoría de las personas nos hemos volcado, no solo los adultos, sino también los chicos. Hay ciertas estadísticas que indican que los chicos tienen un promedio de 9 años cuando reciben su primer dispositivo, como ser un teléfono celular, una tablet, una computadora. Entonces, a partir, fíjense, como promedio los 9 años, por lo tanto hay chicos que tal vez de menos edad ya tienen acceso a dispositivos de las TICs. Entonces, y fíjense la importancia de entender con qué se pueden encontrar los chicos en el ciberespacio, en este caso puntualmente los niños. Y es que aquellos viejos acosadores, o mejor dicho, con la vieja modalidad de pararse en la puerta del colegio y regalarles una golosina o lo que fuese para llamar su atención, ahora lo hacen a través de Internet, en virtud que los chicos acceden a estos dispositivos. Entonces, como bien dijo Dani recién en la presentación, la ley de grooming es de noviembre del 2013, se promulgó en diciembre de ese año. El antecedente de cómo es que llega el grooming a nuestra legislación, para quienes estuvieron presentes en la charla que dimos anteriormente sobre ciberdelitos, es el convenio de Budapest fijaba ciertos parámetros para todos aquellos países que solicitaban ingresar o acceder al mismo. En su momento Argentina, en el año 2008, saca la ley de delitos informáticos, donde se fija un piso de tipos penales en relación a los delitos, a los ciberdelitos. El grooming, sin embargo, quedó ahí, no salió en la ley del 2008, pero se trabajó para poder sacar una ley y adecuarla
a la legislación de otros países que ya la tenían dentro de sus códigos, dentro de su legislación. Es así que en el año 2013 tenemos la ley 26.904, que incluye en el Código Penal como el artículo 131 el siguiente. Y dice, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, no lo puse entre comillas, pero hay que prestar atención a el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, el contactare también hay que prestar atención a ello, con el propósito de, también hay que resaltarlo, cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. ¿Qué se determina acá? Que el bien jurídico protegido, pese a que sobre este artículo hay una cantidad de discusión doctrinaria que no les puedo explicar, la gente que está en el tema o que le interesa leer sobre esto, seguramente han visto la discusión doctrinaria que hay sobre el bien jurídico protegido, si está bien determinado, si es más o menos amplio que lo que estamos leyendo aquí, la integridad sexual de la víctima, la redacción del artículo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar a analizar. ¿No se escucha? Acá hay alguien que pone que no se escucha. Dice, Claudia Viviana. Sí, está escuchando perfectamente, Viviana. Bárbaro, sigo. Entonces, Aquí el que tiene un problema, alguna dificultad, es solamente su conexión de internet. Se bárbaro. está escuchando muy bien. Excelente, sigo. Entonces, en torno a este artículo, muchísimas discusiones doctrinarias, pero bueno, a ver, vamos a determinar que el bien jurídico protegido es la integridad sexual de la víctima. Vamos a avanzar con un poquito el análisis del artículo. ¿Qué requiere este artículo? Gracias, Alina. ¿Qué requiere este artículo como requisito para que se dé el tipo penal? Necesitamos la existencia de un contacto de el que no está determinado, como ven en el artículo, si la persona tiene que ser mayor de edad, quien contacta con un menor, tiene que ser mayor de edad, puede ser menor de edad, hasta qué edad es considerado groomer, a partir de qué edad es considerado groomer. Bueno, esto no se especifica en el artículo, pero mayormente viene determinado que debe ser un adulto, como dijo el doctor Lescano en la presentación, que contacta a un menor de edad. Pero el artículo, así redactado como está, nos deja un paréntesis abierto. Así que, bueno, se verá en el caso concreto. Porque, ¿qué pasa si el groomer tiene 17 años y acosa o comete grooming en contra de un chico de 8? ¿Qué sucede acá? ¿Le cabe o no le cabe el artículo 131 del Código Penal? El artículo no expresa que tiene que ser mayor de edad el groomer. Bueno, entonces, los requisitos, volvemos. La existencia de un contacto entre el groomer y la víctima. ¿Cómo tiene que ser ese contacto? El contacto tiene que tener la comunicación de ida, pero a su vez tiene que haber una recepción por parte de la víctima. Entonces, si el groomer le escribe a través de Messenger, le escribe a través de WhatsApp, le escribe a través de alguna plataforma de videojuegos, que de hecho es un espacio muy frecuentado por los groomers, las plataformas donde los chicos se encuentran a jugar en línea, y le escriben y avanzan con lo que le escriben, pero no hay respuesta, no hay recepción por parte de los chicos hacia los cuales está dirigida la comunicación, entonces no se daría el contacto. Entonces el contacto tiene que ser de ida y vuelta, tiene que ser el groomer que dirige una comunicación hacia la víctima y la víctima tiene que haber receptado esa comunicación y le tiene que haber impactado. Entonces, el contacto tiene que ser por medio de tecnologías de la información y de la comunicación. Como les explicaba antes, es a lo que nos ha llevado la virtualidad y el delito de grooming, que puntualmente es el delito que se comete a través de las TICs. Porque si la persona estuviese en la puerta del colegio o en una plaza ofreciéndole golosinas a los chicos, ya no sería grooming. Entonces, tiene que ser por medio de tecnologías de la información y de la comunicación. Las plataformas más comunes son las plataformas donde los chicos entran a jugar online, Instagram, Facebook, y después se logra un contacto
más cercano y suelen continuar los chats por WhatsApp, cualquier tipo de mensajería privada que ya se salga a las plataformas generales. La persona víctima o el sujeto pasivo del delito de grooming tiene que ser un menor de edad. Hay propuestas en la modificación del Código Penal que, como sabemos, está frenado, que la propuesta diferencia las distintas edades de las víctimas de grooming. Pero bueno, es solo un proyecto, hasta que no salga la ley, ya sabemos que a veces la ley puede variar mucho, desde que se propone hasta que sale aprobada, así que de momento no vamos a debatir acerca de eso. A su vez, la finalidad de la comunicación por parte del groomer tiene que ser la comisión de algún delito contra la integridad sexual que prevé la ley penal. Acá también es bastante abierto. Entonces, el verbo típico del artículo 131 es contactare, es el tema del contacto. A ver, ¿de dónde viene grooming? Después voy a pasar a hablar, antes de pasar de diapositiva, porque si no se me va a quedar, de lo que ustedes, chicos, en la presentación acaban de decir, el tema de la prevención. ¿Qué significa groom? Esto es un vocablo inglés, como nos damos cuenta, que significa cuidar, acicalar, preparar. Cuando nos referimos al grooming como delito, este vocablo es las veces de acciones tendientes a ganarse la confianza de las víctimas, abordarlas psicológicamente, para luego, porque obviamente el comportamiento del groomer, tiene una secuencia, y si por parte de la Fiscalía les ha tocado investigar casos de grooming, mayormente todos se dan con el mismo modus operandi. Los groomers primero contactan a los chicos haciéndose pasar por chicos de la misma edad. Ustedes ya saben, crean perfiles falsos en las redes sociales para entonces a través de eso ganarse la confianza, porque rara vez, muy rara vez, un niño entra en confianza inmediatamente con un adulto que no conoce. En cambio, cuando crean perfiles de coetáneos, es más fácil para los chicos entrar en confianza. Esto es una característica de lo que suelen hacer los groomers. Y acá tengo que poner un asterisco acerca de que, como ya lo hemos explicado en la charla anterior, la suplantación de identidad no es un delito, y ya sabemos que en Ciudad Autónoma es solo una contravención, pero en el resto del país no es delito. Y se requeriría realmente que por parte de nuestros legisladores, no solo el tema de la usurpación de identidad, sino varias cuestiones dentro de los entornos digitales que han quedado fuera, fuesen legisladas, porque sería muy importante poder acumular la suplantación de identidad con la finalidad de. Imagínense que el grooming, como lo dijimos en el artículo cuando lo leíamos, tiene una pena de 6 meses como mínimo, porque a mi criterio se están dejando afuera algunas cosas como ser la usurpación o la identidad falseada para ganarse la confianza de los chicos, que es fundamental, porque rara vez un chico entraría en contacto, como les dije recién, con un adulto que no conoce. Entonces, es algo necesario en la mayor parte de los casos para poder cometer el delito, por lo menos para iniciar la comisión del delito. Entonces, el íter del groomer sería acciones tendientes a ganarse la confianza de las víctimas, como les expliqué recién, la creación de perfiles falsos, hacerse pasar por niños de la misma edad, abordarla psicológicamente. ¿Qué significa abordarla psicológicamente? Hacerles sentir a los niños víctimas que los comprenden con sus temas, que si tienen problemas, que los ayudan a superar esos problemas. Los chicos que tienen problemas en la casa, que no tienen buena relación con los padres, o que tienen problemas en el colegio, a veces son susceptibles de que los groomers tengan mayor facilidad de ser, son víctimas como más fáciles de ser abarcadas por parte de los groomers, porque tienen necesidad de tener un amigo que los comprenda, si a su vez en su entorno normal tienen problemas para relacionarse. Entonces, de aquí el tema de la prevención, como recién decían los chicos de la Fiscalía. Entonces, el abordaje psicológico es fundamental, porque una vez que se ganan la confianza, pasa a ser no una dependencia psicológica, pero los chicos tienen necesidad de hablar con alguien que los entiende. Ellos se sienten comprendidos por los groomers, y es ahí donde la comunicación avanza, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, porque esto es un trabajo que lleva tiempo, no se logra esto en una semana,
bueno, los chicos van entrando más en confianza y van bajando un poco más su inhibición normal o sus cuidados. Entonces, luego de quebrantar su voluntad para doblegarla y controlarla, son determinados tipos de definiciones doctrinarias, el tipo de quebrantar su voluntad para doblegarla y controlarla. ¿Qué sería esto? Cuando empieza el contacto con las víctimas y a medida que va creciendo la confianza entre los niños y el groomer, se empiezan a pedir, mándame una foto a ver qué estás haciendo, mostrame cómo es tu casa, contame tu familia. Los chicos empiezan a pasar mucha información que, más allá de que suelen los groomers estar en sus perfiles de redes sociales y ver quiénes son los contactos de los niños, además obtienen información que a veces no suele figurar en las redes, como cómo se compone la familia, conocidos, compañeros del colegio, ¿qué colegio van? Habrá que ver qué es la info que falta en las redes sociales de los chicos y la consiguen de esa forma. Y así los chicos empiezan a mandarle fotos de estoy haciendo esto, esta es mi casa, esta es mi mascota, etcétera, etcétera. Del otro lado también le hacen llegar fotos de niños o de actividades de la misma edad, como para que los chicos sientan que están hablando con un par, y a medida que va pasando el tiempo, las peticiones se vuelven un poquito más exigentes para lo que es la edad de la víctima. Mándame una foto, pintate los labios y mándame una foto, y qué bonita que sos, y bueno, y así van avanzando las peticiones hasta que suelen enviarse fotos o con poca ropa o directamente partes de cuerpo desnudo, a veces de cuerpo entero. Bueno, las fotos van subiendo de tono. Y en algún momento el pedido aumenta y los niños dicen, no te mando más hasta acá. En algún momento los chicos dicen o tratan de decir basta, y es ahí donde empieza la tarea de doblegar y controlar, que yo puse en el segundo párrafo, porque es ahí donde empiezan a requerirles más, y si no lo hacen, la idea sería que el niño crea que todas las imágenes que ya obtuvo este groomer van a ser distribuidas a sus contactos en las redes sociales, que por supuesto el groomer las tiene totalmente, las maneja absolutamente, está al tanto de todos los contactos de la víctima. Entonces, ante este evento, los chicos tienen más de dos opciones, lamentablemente, pero la primera opción es que ceden y siguen mandando imágenes, y cada vez esto va increyendo más y más. Segunda opción, dicen que no y quedan con un temor terrible a qué es lo que puede hacer esta persona con el material que ya tiene. Tres, hay casos en los cuales los chicos empiezan a padecer psicológicamente lo que están atravesando. Muchos niños se deprimen, hay antecedentes de chicos que se han lastimado, que se han lesionado, inclusive intentos de suicidio, y en algunos casos también hay suicidios. Y en otros casos recurren a sus padres, a veces recurren a sus compañeros de colegio y a sus docentes. El tema de la pandemia los alejó a los chicos del colegio, pero tengamos en cuenta que ahora, ya volviendo a la presencialidad, es muy importante que los docentes se capaciten para tratar de saber cómo detectar un posible caso de grooming y poder así sondear a sus alumnos, es muy importante esto, y tratar de prevenir que si el delito de grooming está en curso o está iniciando, bueno, poder prevenir y abordar al niño para poder asistirlo. Entonces, de acá el tema de la prevención, como decían recién los chicos de la Fiscalía, es muy importante que estemos capacitados. Así que mi petición es hacia la gente que está en contacto con niños, como los docentes, y los que somos padres tenemos que estar muy atentos a esto. Este es un delito que a nosotros, los de cierta edad, como padres, nos agarra totalmente desfasados. Conozco gente que me dice, yo no entiendo nada de tecnología, la verdad que no sé cómo haces para, no sé, escanear un archivo online, no sé, cosas elementales. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden hacer entonces esos padres para tratar de entender cómo es la actividad de un groomer? ¿Cómo es que un groomer puede infiltrarse, haciéndose pasar por un niño en las plataformas de juego de los chicos, y empezar a tomar contacto con el chico y empezar a avanzar en la psiquis del niño para ganarse su confianza, y nosotros como padres no darnos cuenta absolutamente de nada?
Por lo tanto, tenemos que estar atentos, tenemos que hablar con los chicos, tenemos que ver, preguntarles a qué juegan, con quiénes juegan, que nos muestren, a ver, mostrame a qué estás jugando, mostrame cómo se juega. Traten de crearse un avatar o un personaje en los juegos donde están sus chicos jugando y participar también. Yo sé que a veces me pueden decir, ¿cómo me vas a decir que yo me tengo que poner a jugar, no sé, a tal juego que juega mi hija online? Sí, la verdad que sí. Está buenísimo hacerlo, intentarlo por lo menos un fin de semana. A ver, vení, ¿me enseñás cómo se hace? Bueno, a ver, ¿yo qué personaje puedo ser? Que nos enseñen, así de paso entramos en contacto con la plataforma y vemos lo que pasa ahí. Tenemos que saber qué es lo que hacen los chicos. También para prevenir el tema del control parental en los dispositivos, si tienen posibilidad de tener a disposición control parental, pónganlo. De ciertas cuestiones, tratar de limitar los horarios, tratar de hablar mucho con los chicos de dónde, a qué plataforma ingresan, con quién charlan online. Yo creo que el trabajo de prevención por excelencia es hablar con los chicos, hablar con los chicos desde que son muy chicos, así como cuando nosotros éramos chiquitos y nuestras mamás nos decían, no hables con la gente que no conoces en la calle, que nadie te diga que tenés, no sé, que te tiene que revisar, no sé, cualquier cosa que nos decían nuestros padres. Bueno, ahora es el tema de la virtualidad y hablar con los chicos desde que son chiquitos, que lo tengan internalizado. Porque cuando el groomer inicia su actividad, el daño psicológico a los chicos es enorme, es realmente enorme. Y depende hasta dónde haya avanzado el groomer, el daño en la víctima. Si el grooming estuvo avanzado, realmente la víctima puede quedar con un flagelo bastante complicado, los tratamientos psicológicos son muy difíciles, les cuesta mucho relacionarse después. Es realmente complicado, así que hay que prevenir. Entonces, el proceso de grooming, para concluir, es alguien que prepara a otro para algo. En nuestro artículo, en el 131, sería para atentar contra la integridad sexual de la víctima. La UNICEF, ¿cómo define el grooming? Dice que se llama grooming a la acción deliberada de un adulto. Fíjense cómo desde UNICEF queda claramente determinado que tiene que ser un adulto, de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de Internet. Siempre es un adulto, y lo resaltan, que ejerce el grooming. Desde UNICEF lo tienen bastante claro. Estos adultos suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, etcétera, donde los chicos o chicas entablan relaciones de amistad y confianza con niño o niña que quieran acosar. Así que haciéndose pasar por niños, empiezan a relacionarse con quienes serán sus futuras víctimas. Entonces, acá voy a hacer una especie de comentario doctrinario que dice que el delito de grooming solo admite el dolo directo, cuyo alcance debe abarcar los elementos del tipo objetivo, pero la norma requiere la concurrencia de elementos subjetivos del tipo como elemento adicional al dolo y consiste en el propósito o finalidad de cometer ulteriormente un delito sexual en perjuicio de un menor de edad. Este es el elemento subjetivo distinto al dolo y caracteriza al grooming como un acto preparatorio de otro delito contra la integridad sexual. Así que bueno, aquí estaríamos penando, o sea, hay un anticipo de la punibilidad, dada la protección penal autónoma, porque el grooming es un delito de peligro abstracto. Y para los que no sean penalistas, un delito de peligro abstracto, según Rexan, son aquellos en los que se castiga una conducta típicamente peligrosa como tal, pero sin que en el caso concreto tenga que haberse producido un resultado de puesta en peligro. Entonces, lo que se está penando a partir del grooming es un acto preparatorio para lo que eventualmente siga. De aquí también la cantidad de discusión doctrinaria que tenemos en torno a este artículo. Estaríamos penando algo que eventualmente podría suceder, pero no se sabe si va a suceder. Entonces, en los casos en los cuales no sucediese lo que viene después, que sería atentar en contra de la integridad sexual de la víctima, ¿estaríamos o no estaríamos ante el delito de grooming? Bueno, por cierto que sí, según nuestro artículo penal, del Código Penal. Pero bueno, veremos también cómo va avanzando esto a través del tiempo, porque hay mucha presión para que este artículo se reformule.
Ahora quiero aclarar el tema de Una pandemia en las sombras. Es una campaña que hace Grooming Argentina a las personas que les interese el delito de grooming, quieran interiorizarse más y además capacitarse para contener, para prevenir a los niños y para poder asistirlos ante el caso que hayan padecido o estén padeciendo grooming. Yo les recomiendo que entren a la web de Grooming Argentina. Tienen muchísimas herramientas y dan muchísimas charlas y capacitaciones que son obviamente sin costo para que nosotros podamos capacitarnos ante la eventualidad de tener contacto con alguna víctima de grooming y o poder. Está muy bueno participar en las escuelas o donde hay chicos y poder a ellos darles charlas. Y el cómo encarar estas charlas también podemos pedir que desde Grooming Argentina nos expliquen un poco, porque uno no es que llega un chico y le dice, les voy a decir lo que es el grooming. No, la charla tiene que ser bastante más profunda, porque los chicos necesitan entender el peligro, el riesgo que esto implica. El tema de Una pandemia en las sombras es la campaña que se da en torno a la pandemia, justamente, que hizo que todos nosotros terminásemos desde la puerta de nuestras casas para adentro, relacionándonos casi exclusivamente online cuando estábamos en la etapa más cruda de la pandemia. Esto hizo que el delito de grooming creciese en un 200% desde lo que se tiene medido. Imagínense lo que no está medido, lo que no está denunciado, los casos que no estamos al tanto. Ahora les voy a compartir un video que ya lo habíamos visto en la charla anterior, pero está buenísimo volver a verlo porque es justo lo que pasa con esto.
Bueno, este video, no sé si algunos de ustedes estuvieron presentes en la charla anterior, lo habíamos pasado, pero en este caso estamos hablando de grooming puntualmente, así que me parecía buenísimo volver a verlo, pese a que hay muchos videos que se usan para hacer campañas de grooming. ¿Se vio el video, Alina? Perfectamente se vio y se escuchó. Bárbaro, bárbaro. Entonces, lo que estaba diciendo es que hay muchos videos, muchas campañas sobre el tema del grooming, pero este video para mí es muy impactante porque mayormente en los videos que vemos siempre hay un groomer y una víctima que de alguna forma se terminan cruzando, pero en este caso son dos groomers que cuando empieza el video son dos víctimas. Y nos encontramos con la conclusión del video, que es que son tantos que entre ellos se terminan cruzando. Por eso la imagen de la primera diapositiva, que es una red, y ustedes no pueden tomar idea la cantidad de gente online que está a la casa de niños que luego pueden llegar a ser víctimas de grooming. Realmente es alarmante. Muchas veces en muchos lugares se hacen estudios, por ejemplo, se crean perfiles falsos de niños para hacer estadísticas, a ver de cuánta cantidad de solicitudes de requerimientos de amistad o de aceptación de amistad en las redes sociales tienen esos perfiles de niños, después cómo avanza el contacto, y bueno, la verdad que los porcentajes de quiénes son groomers y quiénes no lo son, que entraron en contacto, o por lo menos con la finalidad de luego avanzar en contra de la integridad sexual de la víctima, de quienes solicitaron amistad a ese perfil de niño, ustedes no se han idea lo alarmante que es realmente grave. Entonces tenemos que estar muy atentos y hablar muchísimo con los chicos. Fíjense esto, acá tenemos algunos, voy a hacer mención breve a algunas estadísticas. En Argentina, 1 de cada 3 chicos sufrió una situación incómoda por internet. ¿Qué significa esto? Que puede no haber llegado a ser grooming, pero sufrieron acoso. Acá también tenemos el ciberbullying y todo tipo de acoso online. Pero después tenemos que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes del país habla con desconocidos en internet. 6 de 10 es altísimo, es el 60%. O sea, tenemos que tomar conciencia de lo que significa esto. Si nosotros tenemos 4 niños en nuestra familia, 10 niños en nuestra familia, entre sobrinos, etcétera, tenemos que tener conciencia que 6 tienen contacto con personas que no conocen online, y de ahí el peligro que podría surgir. Acá tenemos que en las redes, esta es una buena pregunta, que hay otro video que no lo traje, porque si no después nos pasamos viendo videos, pero está bueno para otra oportunidad, que los chicos no toman noción de lo que implica hablar con gente que no conocen en las redes. Porque en este video que yo les comento, que es algo que pasa si ustedes hablan con los chicos, es: ¿vos en la calle te pararías a hablar con alguien que no conoces? ¿Y le contarías dónde vivís, qué haces, cuáles son tus actividades, quiénes son tus padres, a qué se dedican tus padres? Y todos le van a responder en un 90%: no, yo no hablo con gente que no conozco en la calle, y menos darle información a alguien. Sin embargo, en internet, esas inhibiciones se pierden por completo. Los chicos están convencidos que en internet son amigos los que entran en contacto con ellos, y entran en confianza bastante más rápidamente, que es el hecho de no estar frente al otro personalmente, que en cierto modo nos desinhibe y hace que nosotros nos soltemos más y contemos más. De ahí cómo los groomers se aprovechan de lo que es la virtualidad. Pero el porcentaje de chicos que hablan con desconocidos en internet es muy alto. Y fíjense esta otra. Un contacto mío encuesta, y fíjense que preguntó: ¿cuáles son los potenciales peligros que debemos abordar como políticas de seguridad en la familia y sociedad? Si ustedes ven el porcentaje del grooming, yo cuando vi esto casi me muero.
Porque tenemos sextorsión el 22%, fake news el 35%, grooming 7%, suplantación de idea el 35%. Ustedes entienden que el grooming, que es algo que afecta a los niños y que los deja marcados de por vida, tiene el 7% de los votos. Aparte, la consigna dice abordar como políticas de seguridad en la familia, también, y sociedad. Pero realmente si yo tengo que arrancar por algo, arranco por mi casa, arranco por mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, si los tengo. Y creo que yo realmente cuando vi esto me quedé anonadada, no pude creer que nosotros, como adultos, no tengamos conciencia de lo que significa el grooming. Yo no sé el por qué, me encantaría que un psicólogo me explique si es porque nosotros somos adultos y los que lo padecen son los niños. No logro entender cómo es que no tenemos conciencia. Bueno, vamos a pasar ahora a mi querido Convenio de Budapest, que como siempre digo en todas las charlas que doy, es una herramienta muy importante para la investigación de todos los delitos que ocurren a través del ciberespacio y, por supuesto, sobre todo para el grooming, que toda su prueba, por lo menos inicial, ocurre a través del ciberespacio. Una vez que se logra determinar quién es el groomer y o dónde opera, de ahí obviamente avanzamos a lo que es la prueba física, pero en primera instancia se empiezan a investigar todas actividades que ocurren en el ciberespacio. Entonces, desde la Convención de Budapest se fijó que por allá por el 2001 en Europa, que nosotros adherimos en el 2017, recordemos que el Convenio de Budapest fue ratificado por el Congreso de la Nación y tiene jerarquía constitucional, por lo tanto, todo lo que el convenio contiene, ya sea como derecho de forma y de fondo a nivel penal, es de aplicación en nuestro territorio, no solamente en relación a la cooperación internacional que se da por el Convenio de Budapest, sino que también dentro del convenio, si ustedes lo leen, les recomiendo que lo lean, es súper útil leerlo, se fija que dentro del país tiene que haber herramientas que garanticen todo lo que en ese convenio se explica. Entonces, desde ahí surge la necesidad de la implementación de mecanismos sancionados tendientes a resguardar a las personas menores de edad. Recordemos que cuando Argentina sacó la ley de delitos informáticos, el grooming todavía no era delito. Entonces, ¿cómo se investiga un delito de grooming? Después el doctor Lescano nos va a contar cómo se avanza con esto en la provincia de Corrientes desde el momento que se recibe una denuncia. Así que yo ahora voy a hablar lo que generalmente, o sea, cómo se suele investigar, cómo se toma conocimiento con el delito y se avanza, y después vamos puntualmente a lo que ocurre en la provincia. Mayormente, el grooming inicia con algún reporte del Centro Internacional para Niños Desaparecidos Explotados, conocido como el NSMEC. Entonces, el NSMEC, que es un instituto o es un centro internacional que está en Estados Unidos, reporta, o en realidad releva casi en línea, todas las actividades de este tipo que ocurren en línea. Entonces, los reportes del NSMEC son recibidos, o sea, ahora vamos a empezar. El NSMEC detecta que hay una IP que pertenece a determinado país y a través de esa IP se establecieron contactos que transmiten imágenes de abuso sexual infantil, mal llamada pornografía infantil. En alguna diapositiva puede ser que vean pornografía infantil, por ejemplo, en varios tratados, porque son antiguos y la traducción ya da pornografía infantil, pero tenemos que entender que la nueva concepción es imágenes de abuso sexual infantil. El término pornografía infantil, o pornografía, mejor dicho, es una actividad que se realiza consensuadamente, lo que significa que no puede ser un menor partícipe de pornografía porque carecen de capacidad para ello. Por eso se modificó a imágenes de abuso sexual infantil. Entonces, el NSMEC detecta la IP desde o hacia donde estarían transitando imágenes de abuso sexual infantil, o elementos que hagan pensar que se estaría tratando de un niño en riesgo, y notifica al país al cual esa IP pertenece que en esa IP se está llevando a cabo determinada actividad.
les pone en conocimiento Ahora sí, se canceló un minutito el audio de la doctora Petracchini, a ver si la recuperamos. Es por su baja intensidad de señal. entonces los reportes del NSMEC son recibidos Doctora, por... no la escuchamos durante 10, 15 segundos fácilmente. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon, Alina? Y no, cuando estaba explicando la recuperación del IP o estaban... Ok, bárbaro, resumo. Entonces, el NSMEC, ya sabiendo cuál es la IP y sabiendo a qué país corresponde, lo manda. En nuestro país, el Centro de Investigación Judicial, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibe los reportes del NSMEC. Y a su vez, se fija a qué provincia corresponde esa IP. Y le remite a esa provincia el reporte del NSMEC para que se investigue. Entonces, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad hace esta evaluación. Comienza la investigación de cada caso sin discriminar dónde se cometió el posible delito para después derivarlo a la fiscalía que corresponde. Hace un tiempo ya, seguramente Dani va a tener la posibilidad de contarnos, se organizó la red 24/7, que es una red que está en contacto, siempre hay algún fiscal determinado, suele ser la Procuración Provincial que nombra o determina a qué fiscalía o qué fiscal le corresponde estar en contacto con la red 24/7, después me cuentan cómo es en Corrientes, y es ahí donde llegan los informes del NSMEC. Y bueno, a partir de ahí se le da curso a la investigación. Entonces es muy importante porque todas estas fiscalías de todas las provincias del país están en contacto ante esta clase de investigaciones y o recepción de los reportes del NSMEC. ¿Cuáles son las categorías de los reportes que remite el NSMEC? Tenemos 4 distintas, 1, 2, 3 y E. La 1 habla de menores en situación de peligro y es cuando se detecta que el niño está siendo abusado, por ejemplo, cuando se detecta un video en vivo. Como les dije antes, ellos tienen herramientas que están relevando casi, minuto a minuto, no vienen con un delay los reportes, ellos están monitoreando la red casi al minuto, entonces pueden detectar algo que esté ocurriendo y enseguida informarlo. El proceso que lleva a cabo el detectar esto, el fijar la IP y el informar es sumamente rápido. De hecho, en este delito a nivel internacional es donde el convenio de Budapest funciona a las mil maravillas porque la cooperación internacional es indiscutida, totalmente indiscutida. Como vos mencionabas, Alina, antes de arrancar con la charla, las plataformas, cuando se les pide requerimiento, cuando se las oficia para que informen, voy a hablar más adelante de eso, pero les doy un breve ejemplo, de tal usuario de Facebook o de Instagram o de tal plataforma que informe el contenido, el tráfico, etcétera, y uno tiene que decir qué es lo que se está investigando para que nos devuelvan ese informe, o sea, uno no, en realidad quienes investigan, no podemos los abogados hacer esos pedidos, se hace solamente desde las fuerzas de la ley y el orden cuando se dedican a investigar esto, tienen que ser correos electrónicos institucionales, los pedidos de informe a las plataformas. Ellos cuando se informa que es por el caso de que hay niños en riesgo, contestan sumamente rápido. Entonces, esa es la categoría 1. La categoría 2, menor alcance del denunciado. El análisis de las imágenes detectadas puede presumirse que el pedófilo, lo llaman acá en esta, bueno, que el groomer, está en contacto con el menor. Por ejemplo, cuando las imágenes de abuso sexual infantil que se detectan provienen del mismo niño, o cuando existe información que el menor es parte de ese entorno familiar. O sea, para explicarlo, cuando el abuso ocurre dentro del propio entorno familiar. El software que hay para determinar esta clase de cosas, ahí están preguntando cómo se determina el presunto autor del delito. Hay que investigarlo. Es una investigación que, bueno, inicia con la IP que manda el MEC. A partir de ahí se empieza a investigar la IP. Se trata, lo voy a decir más adelante, si no me estoy adelantando. Sigo con las categorías. Bueno, la 3
es actividad realizada por un menor que se presume fotografiado o filmado en forma casera. Y después tenemos la categoría E, que es se le da mucha relevancia, que son denuncias de las prestadoras de contenido de Internet. Es cuando las propias empresas, fíjense, empresas privadas, hacen denuncias. La ANMEC no las analiza porque obviamente ellos, se supone que ya las analizó quien realiza la denuncia. Entonces lo que hace ANMEC es simplemente derivarla al país o provincia de donde, bueno, primero país y luego en nuestro caso a la provincia de donde la IP es. Entonces, acá agregamos que en los casos 1, 2 y 3, el MEC avisa inmediatamente al Centro de Investigación Judicial que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y se inicia inmediatamente la investigación. Entonces, ahora les voy a hacer unos pasos abreviados de cómo se suele hacer la investigación de lo que llega del MEC. Se analiza si alguna de las denuncias o reportes que llegaron tienen que tratarlas o no como de carácter prioritario. Se ingresan a su vez esos reportes a la base de datos que están conformando ya desde la Fiscalía. Y cruza los nuevos reportes recibidos por el ENSMEC contra la información que ya está en la base de datos. ¿Esto para qué es? Es para verificar si hay algo previo que ya se está investigando en relación a esa IP o a los datos que están recibiendo en ese informe. Entonces, hay que verificar si hay antecedentes, si existe la posibilidad de que este reporte o la IP o las IPs informadas formen parte de una red de distribución de imágenes de abuso sexual infantil o de explotación sexual infantil. ¿Por qué? Ya sabemos que el grooming inicia como lo determina el artículo 131, pero muchas veces luego avanza. No se queda solamente en el acoso a través de las TICs, sino que, como ya sabemos, por lo que le pasó a Micaela, toman contacto personal los groomers con las víctimas. En el caso de Micaela, fue asesinada a manos de esta persona. En otros casos, los chicos terminan siendo explotados sexualmente. Entonces, también el grooming, justamente lo que hablábamos cuando analizábamos el artículo 131, es un delito que inicia lo que luego puede proseguir o podría proseguir. Entonces, el software que se utiliza para hacer esto, para cruzar las bases de datos, informa si la cuenta denunciada, o sea, la IP nos lleva a... Bueno, además de que de la IP podemos tener información de la cuenta, a veces se puede llegar a tener usuarios, etc. Entonces, si la cuenta tiene reportes anteriores que estén bajo investigación, y si las imágenes están vinculadas con alguna persona, con algún IP, con algún domicilio que ya estaba siendo investigado. O sea, cualquier info que se cruce contra la base de datos, cualquier información nueva que se cruza contra la base de datos, si impacta positivamente con algo que ya estaba de antes, bueno, va sumando elementos para seguir investigando. Y es así que nos encontramos a veces que se está investigando un groomer y luego damos con que ese groomer tiene contacto con 2 o 3 más y luego se cruzan con otros que se están investigando por abuso sexual infantil, ya no grooming, y bueno, y así a veces se terminan conformando redes que se terminan investigando. Cada reporte contiene una IP desde y hacia donde las cuales, que es lo que les decía antes, fueron enviadas y o recibidas las imágenes y o datos denunciados por el ENSMEC. El CIJ verifica que el proveedor de Internet, a ver, ¿a quién le corresponde la IP? Para quienes no están al tanto, no es muy difícil saber a quién le corresponde la IP. En la página del ENACOM, nosotros, por ejemplo, podemos buscar nuestra propia IP, cargarla en la página web del ENACOM y va a decir quién es el prestador de servicios que provee esa IP. Nosotros ponemos nuestra IP y va a salir Fibertel, Telefónica de Argentina, el prestador que nosotros hayamos contratado. A partir de ahí es donde se avanza en la investigación y desde los investigadores se pide información a esa empresa, si es Cablevisión o si es Telefónica o cual sea, informes acerca de quién es el abonado o el usuario de esa IP y que remitan toda la información que corresponde. Y bueno, justamente como la persona me estaba preguntando, Francisco, me preguntaba cómo se determina el presunto autor del delito, investigando. Esta es una forma, o sea, se arranca con la IP y se va avanzando. Entonces, se verifica que el proveedor de Internet, a quién le pertenece la IP, se comunica
con la empresa para que aporte datos, o sea, se solicita, hay que ver qué es lo que aporta la compañía, de abonados, de tráfico y de contenido de esa IP registrada. Tenemos que tener muy en cuenta, los investigadores definitivamente lo tienen muy en cuenta, que cuando se solicitan informes hay que hacer mucho hincapié en el horario, día, hora, minutos, segundos, con sumo cuidado de lo que se está pidiendo, porque desde Estados Unidos nos llega con un horario y nosotros somos -3, entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos la transacción de modificar el horario de cómo nos llega el informe al horario que era en Argentina, para luego pedirle a Telefónica, por ejemplo, que nos diga, en esta IP, que nos diga los datos de tráfico que hubo en tal horario o tal día, de tal hora a tal hora, porque nosotros no tenemos en cuenta que hay que restarle 3 horas al informe que nos llega, podemos estar pidiendo los datos de otra conexión que se llevó a cabo desde esa misma IP y estaríamos equivocándonos en relación a contra quién o contra cuál IP esa IP se estuvo comunicando. Entonces, si la IP pertenece a una localidad fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es lo que les expliqué antes resumidamente, se remite a esa provincia. Entonces, se profundiza la investigación con OSINT. No sé si saben lo que es OSINT, Dani, supongo que vos sí, pero son técnicas Open Source Intelligent Investigation, o sea, se hacen investigaciones de fuentes abiertas. ¿Qué significa esto? Que todo lo que es público se utiliza para poder llevar adelante la investigación de los datos que tengamos. Si nosotros obtuvimos un nombre de un usuario o de abonado de una línea, entonces hacemos investigaciones OSINT, a ver qué podemos averiguar de esta persona. Son fuentes abiertas. No estamos vulnerando ninguna normativa haciendo investigaciones de fuentes abiertas, porque es información pública. Entonces, se profundiza la investigación a través de OSINT, por ejemplo, con esa herramienta, conductas del usuario, redes sociales, lo que esté publicado, por supuesto, abierto, bases de datos públicas, todo lo disponible en relación a esa persona, y también se suelen realizar tareas de campo, esto es, vigilancia, inteligencia en el lugar, como se pueda investigar, se investiga. Cuando entonces la Fiscalía considera que tiene elementos suficientes, pide el allanamiento de los domicilios implicados y, si correspondiere, la detención. Ahora te voy a dar, Dani, para no saltarme el tema, de cómo se hace para recibir la denuncia en Corrientes. Contanos y después yo retomo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Mira, en Corrientes se lleva a cabo una práctica muy similar a la que estás mencionando. Pero, por ejemplo, en el caso de los menores es fundamental, lo quiero explicar, porque hay muchos funcionarios policiales también escuchando, también padres y docentes a quienes agradecemos justamente la presencia. En el caso de los menores, la denuncia formal la tienen que interponer en su nombre las personas legitimadas para ello, que son los padres o los representantes legales del menor, o el Ministerio Público Fiscal o pupilar cuando son alertados terceras personas, incluidos el menor también, que suelen recurrir a las oficinas, sobre todo en estas localidades donde son chicas y nos conocemos todos, suele concurrir también el menor o los docentes. Entonces, ellos ponen en conocimiento justamente al Ministerio Público Fiscal o pupilar. Entonces, en el caso de un profesor, por ejemplo, que toma conocimiento de esto, llegase a conocimiento de él, de una situación de estas características, lo que debe hacer es ponerse en contacto en primer término con los padres o representantes legales del menor, para que actúen en consecuencia. Y en caso de ser necesario, deben informar a las autoridades respectivas. ¿Qué tienen que hacer estas personas cuando toman conocimiento en cuanto al niño, niña o adolescente, sería la víctima de este delito? Fundamental es de que el padre tutor se ponga a dialogar con este, ¿sí? Pero evitando avergonzar al niño, evitando la culpa, a los fines de que poder lograr una sinceridad y que éste pueda contarnos exactamente qué fue lo que ocurrió. No interrogarlo, sino más bien dialogar y acompañarlo desde el afecto, teniendo como principal objetivo justamente eso, hacerle entender al niño, niña o adolescente que estamos para protegerlo, ¿sí? ¿Qué hacer con los datos de intercambios entre el acosador, el niño, niña y adolescente? Es fundamental reunir toda la información y hacer la denuncia ante la Fiscalía o la comisaría más cercana. Acá en Corrientes, digamos, estamos en pleno proceso de implementación del Código
procesal penal. Entonces, por ejemplo, en algunas partes se puede hacer la denuncia en la fiscalía, en la comisaría, y en otras se agrega el juzgado de instrucción, digamos. Lo que ahora con el nuevo código va a ser el juzgado de garantías, pero únicamente en las fiscalías o en las comisarías se pueden recabar esas denuncias. Es fundamental de que vos, papá, vos, mamá, que pudiste percatarte de esta circunstancia, de que no borres el contenido ni de la computadora ni del teléfono celular. Guardar estas conversaciones, las imágenes, los videos que el acosador le está enviando a la víctima, ¿sí? Es muy importante porque todo esto nos va a servir a nosotros como prueba. Se recomienda hacer también capturas de pantalla, impresiones, guardarlas en formato digital, ¿sí? Descargar las fotos a través de cualquier material y cualquier material enviado por el acosador, para facilitar así, como por ejemplo, identificación de datos útiles, va a servir para la investigación, como por ejemplo, modelo, número de serie del aparato a través del cual recibió estas imágenes, a través de la cual se está entablando esta conversación, modelo, número de serie, fecha y hora de la conversación, programas que se están utilizando justamente, por ejemplo, puedo decir, ¿no es cierto?, o plataformas digitales a través de las cuales se está realizando. A ver, mamá, a ver, papá, te encontrás con esta circunstancia, es muy importante de que vos estés alerta, como bien lo decía hoy la doctora Viviana, de revisar la computadora, el teléfono celular que está utilizando la víctima. Cambiar las claves de acceso a la misma, controlar que no se tenga un software malicioso, verificar, digamos, quiénes son las personas que mi niño, que mi niña tiene dentro de la lista de contactos. También es muy importante cambiar las claves de acceso a las redes sociales, a las diferentes redes sociales. Digamos, acá resulta como muy crucial el papel del padre, de la madre o del tutor responsable del niño, porque así como antes, como papás, teníamos que verificar a ver con quién estaba jugando en la plaza, ahora lo que nos tenemos que sentar es verificar con quién mi hijo conversa del otro lado de la línea de internet. Entonces, es muy importante, papá, estar dedicados y también, digamos, a través de estos cursos, avesados en la temática de lo que implica la era digital. ¿Y por qué? Porque nuestros niños están expuestos justamente a eso. Entonces, por ejemplo, cambiar las claves de acceso de una red social también es fundamental. Limitar la lista de contactos y configurar las privacidades de las redes sociales también es fundamental, una tarea primordial que tienen que realizar los padres. Hablar con los niños, niñas y adolescentes, naturalizar la cuestión, explicarle, digamos, ¿por qué? Porque estamos hablando de chicos que han nacido en la era digital. Entonces, ellos comprenden o tienen otra dinámica a la hora de poder, estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, que nosotros hablarle de la importancia de incluir en la lista de contactos solo personas conocidas resulta crucial. O yo, papá, yo, mamá, verificar con quién se contacta. Me encuentro con la situación hipotética de este hecho de una conversación que sube de tono, que, digamos, yo como adulto ya verifico y, digamos, huelo de que esto podríamos estar rayando el grooming. ¿Qué tengo que hacer con el acosador? Es muy importante, a los fines de la investigación, no hacer la denuncia en la red social o en la plataforma web a la cual se estuvo dando esta conversación. ¿Por qué? Porque si uno hace la denuncia directamente al administrador del sitio web, lo que primero hace el administrador es bloquear ese usuario y por ende perdemos todo tipo de contacto con el posible acosador y perdemos esa línea investigativa que tranquilamente nos podría llevar a esta persona. Entonces, y este acosador va a crear obviamente un nuevo perfil donde va a acosar a nuevos niños y lograr su cometido, que es justamente el de agotar sus más bajos instintos sexuales, ¿no es cierto? Tampoco me encuentro ante esta situación no amenazarlo al acosador, no enfrentarlo. Si lo haces, este acosador se va a alejar de la víctima y será más difícil localizarlo nuevamente. Es primordial, me encuentro con estas circunstancias, tratar de recabar toda la información y acercarme a la fiscalía o la comisaría más cercana y recibirle la denuncia. Como estabas vos hoy, Viviana, acá en Corrientes también nosotros recibimos este informe de Missing Children, ¿sí? Y se realiza y nos mandan todo este tipo de información de IP, nos avisan quién puede ser el prestador de servicio. Pero cuando yo, papá, yo, mamá, me encuentro en estas circunstancias, me voy a la comisaría, hago la denuncia. Con las capturas de mensaje, con esta información que le decía, y a ver, yo funcionario policial o yo funcionario de la fiscalía, tengo que estar interiorizado en la cuestión de que tengo que sacar, como en toda denuncia, circunstancia, del lugar, tiempo y modo.
¿A través de qué máquinas se contactaron? Modelo, número de serie, quién es el prestador del servicio de Internet, en qué horario se dieron estas conversaciones, cómo aparece el usuario de la otra persona, en qué plataforma estuvieron conversando, si es una red social determinada, Facebook, Instagram, digamos. Tengo que estar con las preguntas necesarias que se requieren, porque es como justamente lo que comentaba Viviana, después nosotros vamos a tener que ponernos en contacto con el prestador del servicio para lograr así el IP y tener así una línea investigativa. Muchas preguntas se están acercando a través del chat privado, pero seguramente Viviana las va a responder al final al final de la charla, porque hay algunas preguntas de índole muy técnica que muy probablemente Viviana nos va a poder responder mucho mejor. En Corrientes se está trabajando así. Se reciben las denuncias, se recibe este informe y funcionario policial lo que tiene que estar avisado es circunstancia, lugar, tiempo y modo y estos puntos que se habían mencionado con anterioridad. ¿Se me escuchó? Perfecto, Dani, muchísimas gracias por aclararnos. Acá sí, mira, habían preguntado en el chat cómo se hace si el delincuente usa Tor, a lo que yo, inclusive VPN también, y le respondí a Enrique que los informes del ENSMEC ya llegan con una IP. Por lo tanto, ese problema ya está zanjeado. Así que no, ya está la IP, ya sabemos por dónde arrancar. Ese es el caso de lo que llega desde el ENSMEC, obviamente. Ahora, cuando la denuncia de grooming arranca por otro lado, por ejemplo, porque alguien se acercó a una fiscalía o a una comisaría a hacer la denuncia, bueno, a partir de ahí, las herramientas para iniciar la investigación van a ser otras. Como bien dijo recién Dani, es muy importante no denunciar el perfil desde donde el acosador está actuando. En lo posible, llevar el ID de ese perfil junto con el material que uno lleva acerca a la justicia para hacer la denuncia. El tema del ID, por lo menos en Facebook y en Instagram, ustedes buscan mucha gente, ¿qué hacía cuando hacía o cuando hace las denuncias? Toma una captura de pantalla y después se va con eso a hacer la denuncia. Eso, Y también quería aclarar. sí. Muchas veces este aparato por el cual se realizó esta conversación se va a proceder al secuestro de esto. Y nosotros vamos a trabajar Bien. con la gente de la UFIE a quien le vamos a remitir todo el material, digamos, del dispositivo, en el cual obviamente se ha sellado, lacrado, cuidando la cadena de custodio, ¿sí? Claro. Pero ellos encargados, digamos, la gente de la UFIE, que también sabemos que están conectados y de paso aprovechamos para saludarlos porque hacen un trabajo Totalmente, muy saludos. sí. Bueno, entonces, el tema, como bien dice Dani, es, bueno, ahí luego se llevan los dispositivos para peritarlos, pero cuando si tiene la persona la posibilidad de tomar el ID de usuario, ya sea de Facebook o de Instagram, ante la eventual situación que el groomer se dé cuenta que se lo habría denunciado y borre su perfil, y ahí se complica porque, bueno, ahí sí hay que oficiar a las plataformas. No está de más si la persona que va a hacer la denuncia tiene la posibilidad de tomar el ID del usuario del acosador. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Ponen en Google cómo saber el IP de un perfil de Facebook o de Instagram y son 3 simples clics. Y con eso ya tienen el ID. Porque, como estaba contando antes, había mucha gente que llevaba la captura de pantalla donde figuraba, no sé, el perfil de fulano de tal, pero claro, no se podía saber el ID de esa persona y ha ocurrido en situaciones que se borraban esos perfiles, entonces por parte de los investigadores después hacía más difícil poder rearmar toda esa, la trayectoria o el trayecto que tuvo el perfil. Un dato muy importante para sacar al momento de recibir la denuncia o para yo, mamá, verificar, tener un dato mayor. Generalmente cuando yo converso con alguien a través de la plataforma de Facebook, por ejemplo, entro a su perfil y en lo que es la barra de direcciones, que es un guión que está en blanco en la parte superior de la pantalla, aparece el nombre de esta persona. Por ejemplo, no sé, Juan Pérez, ¿sí? Juan Pérez y después en un gris más clarito aparecen un montón de números, signos, porcentaje, letra en mayúscula, minúscula. Todos esos datos son muy importantes para poder dar justamente con esa persona. Exactamente, exactamente. Así que en lo posible tratar de
capturar y guardar, copiar y pegar, como dijo Dani, la barra de direcciones, la pegamos. Dentro de nuestras posibilidades, tratar de estar atentos para poder llegar hacia quienes nos toman la denuncia con la mayor cantidad de prueba posible, porque justamente no nos está llegando el reporte desde el ENSMEC con la IP, entonces tenemos que arrancar la investigación desde otro lado. Entonces, cuanto más aportemos a la denuncia, muchísimo mejor. Acá ponen algo, José me pone algo que, por supuesto, no hacerse pasar por el niño, los padres, que se hacen pasar por el niño para tomar contacto con el acosador. Esto trae aparejadas infinidad de peticiones de nulidades, porque el artículo 131 dice el que contactare con un menor. Entonces, si la defensa puede probar que del otro lado había un adulto, los padres que estaban haciendo pasar por el niño, es un problema. Es un problema porque se nos puede escapar. Y es un acto pequeño que a veces los padres nos cuesta contenernos y no hacernos pasar por nuestros hijos. Sangre fría en ese momento. Sí. ¿Viste? Sí, claro, es dificilísimo, pero uno tiene que aguantarse y tiene que ir y hacer la denuncia y no hacerse pasar por un adulto, o sea, no tomar el lugar del niño, no hacerse pasar por un niño, perdón, en el chat para con el acosador. Bueno, pasamos a la próxima. Entonces, seguimos con más o menos cómo se lleva adelante, esto depende de cada provincia, de cada fiscalía, de cada oficina de investigación, cómo avanzan con la investigación. Seguimos desde el allanamiento. Entonces, en el allanamiento, acá sí Dani nos contó que se secuestran los dispositivos que se encuentren en el lugar, que previo ya se hizo investigación, obviamente. La IP se relevó a partir de ahí, se llegó a un domicilio físico y ya hay amplias sospechas de que el groomer está ahí. Entonces ahí se allana y se secuestran los dispositivos que se encuentren. Todo lo que se encuentre. En lugares donde están bastante más avanzados con la tecnología y sobre todo con el software, que son programas que a veces tienen un costo considerable, se suelen hacer las copias forenses. Ahí tengo una cuestión para agregar. Fundamentalmente, pedimos la orden de allanamiento al juez solicitando el secuestro de todos los dispositivos de almacenamiento a través de los cuales se pudo haber tenido contacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que yo, policía, me voy y secuestro únicamente lo que está dentro de la orden de allanamiento principalmente, ¿sí? Y a veces generalmente se tiene el vicio de decir y todo elemento que sirva para la prueba. Esto quiere decir que sean dispositivos de almacenamiento, dispositivos que tengan acceso a conectarse con Internet. No me sirve secuestrar el mouse, no me sirve secuestrar la pantalla, me sirve el CPU, me sirve el teléfono celular, me sirve la tablet, pero no, por ejemplo, cualquier otro elemento de dispositivo, digamos, o accesorio, digamos, porque si no al final lo único que hago es llenar el juzgado, el lugar de depósito, digamos, secuestrando un montón de artículos que no corresponden, digamos, o que no me van a servir a los fines de una línea investigativa. Claro, tal cual. De hecho, sí, a veces antes, ahora ya nos vamos capacitando más y sabemos que, por ejemplo, en un teclado no vamos a encontrar, no nos sirve para una investigación. Por supuesto, hay que prestar mucha atención, sí, todo lo que sean pendrives, discos portátiles, todo eso que a veces son pequeños dispositivos, ya vimos que hay pendrives que parecen pulseritas o que parecen un llavero, y bueno, hay que prestar mucha atención a eso, porque esos dispositivos, al ser, como bien dijo Dani, dispositivos de almacenamiento, hay que secuestrarlos. En los lugares donde ya cuentan con otra tecnología y otro presupuesto, se hace muchas veces relevamiento in situ, se hacen copias forenses, y para luego después sí analizarlas en el laboratorio, y no tienen la necesidad de llevarse absolutamente todo. En todo caso se llevan dispositivos más pequeños. Pero bueno, eso depende de cómo se investiga y se lleva adelante el allanamiento y secuestro de dispositivos en cada jurisdicción. Exactamente, por ejemplo, he tenido con la doctora Dupuy, que es la fiscal encargada de la Fiscalía justamente de ciberdelito que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ella comentaba de que la policía hoy por hoy lo que se va es con un gran disco duro y directamente hace una copia bit a bit. Entonces, no hay necesidad ya del secuestro de todos esos elementos, sino directamente es una copia, y lo importante de la copia bit a bit es de que te marca justamente
en el tiempo exacto en el cual estuvo esa conversación, no en el momento de que se realiza la grabación a este nuevo disco duro. Digamos, hace una copia fiel o refleja exactamente lo que ocurrió ese día en esa conversación. Entonces, por ejemplo, está exento de cualquier tipo de planteo de nulidad, digamos, que si yo me voy, por ejemplo, yo mortal cualquiera me voy y pongo mi pendrive, eso ya le cambio todos los metadatos a una conversación que se ha capturado, por ejemplo. Y muchas veces nos pasa eso, ¿sí? Si yo me saco una foto ahora acá, me va a decir que en la ciudad de Santa Rosa, a tal hora, en tal latitud, yo me saqué tal foto. Pero si yo me pongo a recortar esa foto, ya todos esos metadatos, toda esa información va variando. Entonces, lo que tiene esta posibilidad ya la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con esta copia bit a bit, es hacer una copia de lo que es la información de metadatos primigenios. Eso es súper útil, imagínate, para las investigaciones. Eso dentro claro, bueno, todo va llegando, es una cuestión de presupuesto. Ya va a llegar a todos lados. Tarde o temprano va a llegar, es así, es algo que o sea, no se puede frenar, así el avance va siempre para adelante a nivel tecnológico, así que definitivamente va a llegar. Bueno, entonces, continuando con el tema, se allanan entonces, se secuestran los dispositivos, se trata de constatar si las imágenes obtenidas fueron producidas en el lugar donde se está llevando adelante el allanamiento. Entonces, si se logra determinar, porque a veces se llega con algún material que es el que proviene desde la denuncia, ¿no? Y entonces ahí también se puede constatar si esta imagen, que es la que hizo detonar la alarma del ENSMEC, esta imagen fue tomada acá, no fue tomada acá. Recordarán el caso del pediatra del Garrahan, que no fue grooming, fue bueno, producción de imágenes de abusos sexuales, que tuvo bastantes artículos del Código Penal ahí, que se logró determinar que muchas imágenes que él tenía en sus dispositivos habían sido tomadas en el lugar donde él trabajaba. Al hacer la constatación de ciertas imágenes que se habían obtenido, después se las encontraron en los dispositivos, se logró determinar que él había producido estas imágenes de abuso sexual infantil. En realidad son imágenes sensibles más que de abuso sexual, porque nadie está abusando, eran imágenes íntimas de los chicos, en su lugar de trabajo, que para peor era el Hospital Garrahan. Pero bueno, se hace esto entonces, se trata de constatar si las imágenes obtenidas fueron producidas en el lugar donde se está llevando a cabo el allanamiento. También se busca otro tipo de elementos que puedan dilucidar o puedan aportarnos a ver si en ese lugar, supongamos que cuando se llega con el allanamiento, no hay ningún niño viviendo ahí, pero hay que tratar de determinar si hubo niños ahí. Entonces se releva si hay libros, si hay juegos, si hay ropa de chicos. Cuando en ese domicilio no hay niños viviendo, entonces esto obviamente llama la atención de los investigadores. Se realizan pericias, como recién explicábamos tanto Ani como yo, sobre los dispositivos que se allanaron, que se llevaron en el allanamiento. Y bueno, las imágenes que más se persiguen, o sea, los software detectan, son imágenes de desnudos infantiles, menores exhibiendo sus partes íntimas, menores involucrados en actividades sexuales explícitas, en actitudes sexuales, etc. O sea, todo ronda, los software mayormente rondan por ahí. En el tema del grooming, el software puede buscar palabras clave, ya a veces no solo imágenes, sino también palabras o frases claves que hacen a la acción del grooming. Entonces, hace un par de diapositivas hablábamos de qué es lo que se pide a las empresas prestadoras. Cuando nosotros tenemos la IP que nos llega, a partir de ahí, como ya les contaba, podemos entrar al ENACOM y colocar la IP y nos va a decir de qué prestador es, supongamos que es Telefónica. Vamos a pedir informe a Telefónica. Entonces le vamos a decir, señores de Telefónica, necesitamos identificar este usuario, esta IP. ¿A quién pertenece? ¿En qué domicilio se está prestando el servicio de esta IP? Y todos los datos que ustedes puedan aportar en relación a los abonados, el tráfico y el contenido. ¿Qué son estos datos? Bueno, los datos de los abonados es la información que posee el prestador de servicio de Internet relacionado con el abonado, el servidor, la identificación, el número, el domicilio, el teléfono registrado, los datos de facturación, el lugar donde está la conexión instalada.
todos los datos que hacen a un abonado de un servicio público. Después, ¿qué son los datos de tráfico? Es que también las prestadoras informan, es la información sobre el circuito de las comunicaciones que se realizan por medio de un sistema informático. Por ejemplo, de esta IP, con cuáles IPs o de este teléfono, porque si ese abonado no solo tiene un servicio de internet, sino que también tiene un número de teléfono, y a veces, como es el caso, no sé cómo será en Corrientes, pero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si uno tiene Fibertel, suele venir en combo muchas veces con personal, que es Fibertel, Cablevisión y también personal, así que imagínense que se puede pedir informes de lo que es internet y de lo que es la telefonía personal que pertenece al mismo prestador, que el titular sea este abonado, por supuesto. Entonces, se pide la información de tráfico, con quiénes se conectó esta IP, con qué números de teléfono se conectó el teléfono a nombre de ese abonado, y toda la red de comunicación. Estos son los datos de tráfico. Entonces, origen, destino, la ruta de la comunicación, hora, duración, fecha, toda la info que el prestador pueda dar en relación al tráfico. Y después tenemos datos de contenido, que acá, bueno, hay plataformas que no pueden informar, por ejemplo, WhatsApp no informa datos de contenido porque nosotros vemos siempre el tip que dice WhatsApp está encriptado de extremo a extremo, lo que significaría, le pongo el potencial, que WhatsApp no estaría al tanto de lo que ocurre adentro de las conversaciones entre los usuarios. O sea, cifrado de extremo a extremo significa que WhatsApp no tiene la información del contenido de esos chats. Pero ojo, eso no significa que no se pueda obtener. ¿Cómo se obtiene esto? Esto a veces es muy factible y es consiguiendo el chat o de la víctima o del victimario. Nos hacemos del dispositivo, le hacemos la copia forense al dispositivo y nos sale todo el chat de WhatsApp. Así que no necesitamos que WhatsApp nos lo informe si lo podemos obtener de alguno de los dispositivos. Lo mismo pasa en cualquier plataforma que cifre de extremo a extremo. Si nosotros conseguimos el dispositivo desde donde sale o ingresa la comunicación, podemos acceder al contenido. Otras plataformas pueden informar del contenido. Entonces, los datos de contenido son aquellos que permiten determinar la información o datos intercambiados por las personas, partes que intervinieron en la comunicación. Por ejemplo, lo que se dijo en una conversación, lo que se escribió en un correo electrónico, en un mensaje de Twitter, de Facebook, la conversación de WhatsApp, como les dije, el WhatsApp no le informa, dicen que no acceden, pero se puede obtener de otra forma. Sigamos. Ahora les quiero contar, más allá de que ya la investigación hasta acá vamos a llegar con el tema de la investigación, porque a partir de toda la info que estuvimos recabando con los datos de usuario, de abonado y de contenido, de abonado y de tráfico, a partir de ahí se inician las investigaciones. Y eso, bueno, está en cabeza de los investigadores contarnos cómo avanzan. Ahora vamos a pasar quiero que estén al tanto de esta aplicación, que es de Grooming Argentina. Como les decía antes, si les interesa estar al tanto qué pasa con el delito de grooming, capacitarnos acerca de lo que se puede hacer ante esto para poder contener, para poder ayudar, para poder a su vez capacitar y hablar con los chicos, les cuento que está buenísima esta aplicación de Grooming Argentina que se llama GAP. Les puse el icono acá porque si uno pone GAP en el buscador de Play Store, pueden aparecer infinidad de aplicaciones que se llaman GAP y nosotros no vamos a saber cuál es la de Grooming Argentina. Es una especie de alarma de pánico. Les dejo acá el loguito para que ustedes sepan cuál es la aplicación. Cuando nosotros instalamos la aplicación, nos sale un botón cuando tocamos en el icono y se nos abre la tercera captura de pantalla, que dice denunciar. Cuando nosotros apretamos en el botón rojo de la pantalla de nuestro celular, automáticamente el sistema nos conecta a ese dispositivo de donde se denunció, bien Dani, conecta con Grooming Argentina y enseguida una persona del otro lado empieza a comunicarse con quien tocó el botón para iniciar la contención. Entonces es muy importante cuando nosotros
ya sea en casa o cuando charlamos con los chicos o a su vez capacitamos, porque ¿por qué no? No podemos ir, qué sé yo, a reuniones donde hay chicos o al colegio y decir, pues les quiero contar esto. Hablar un poquito de lo que es el grooming y contarles la aplicación, porque no es muy conocida. Si nosotros no estamos en el tema, no estamos al tanto que esta aplicación existe. Y hay que difundirlo, porque como vieron en un par de pantallas más atrás, el 7% de los encuestados consideren que el grooming es un tema a tratar como para hacer prevención en familia, etcétera, es realmente grave. Entonces, por lo menos conocer que existe esta herramienta y darle a los chicos un tip de, tenete esta herramienta en el celular, para el caso que un día pase esto o aquello, no dudes, va a haber una persona del otro lado que te va a asistir y te va a contener. Y acá en la última captura, en una de las capturas de pantalla que aporta info, en la aplicación GAP está lo que Dani había dicho en relación a lo que tenemos que preservar previo a hacer una denuncia. ¿Qué debo hacer ante un caso de grooming? No borrar las conversaciones, como dijo Dani, que haya en los dispositivos, realizar capturas de pantalla para poner de manifiesto la existencia del grooming, y alojarla obviamente en algún otro dispositivo y no en el que tenemos en la mano solamente, porque podríamos perder esa info. No bloquear, escuchar ni denunciar al groomer en las redes, que es lo que dijo Dani hace un rato. Estaríamos perdiendo la prueba, estaríamos avivando a la otra persona que se puso en marcha un mecanismo que podría traer aparejado la detección del groomer. Entonces el groomer puede borrar los perfiles y puede, digamos, salir de donde estaba, del ámbito donde estaba, después hace mucho más difícil localizarlo. Y bueno, y lo último, que es lo que yo les había dicho antes, no hacerse pasar por los chicos. Hace unos años se formó un protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía. Ven acá cómo se llama este protocolo, todavía se utilizaba el vocablo pornografía infantil en Internet, esto ya lleva unos años, pero bienvenido sea la formación del protocolo, porque a partir, acá les dejo el link del protocolo por quien quiera leerlo, a partir de acá se determina la participación de las fiscalías, de las distintas fiscalías del país en relación a la distribución de la prueba que llega. Entonces, lo que les explicaba antes, ¿no? Que esto llega a Buenos Aires y esto se distribuye según las IPs y según la info que llegue a la fiscalía correspondiente de cada provincia. Y entonces, este protocolo es una de las primeras medidas que hicieron que todas las fiscalías formen parte de esta red para investigar y combatir el grooming, porque si se trabaja por separado es sumamente difícil. Mayormente no ocurre todo en la misma provincia. Hay casos que por supuesto sí, pero hay muchos que no. Entonces es muy importante conformar una red de colaboración para la investigación y, bueno, y poder avanzar contra los groomers. A ver, acá José dice, en mi opinión, una conversación obtenida de un dispositivo del imputado es condición suficiente para considerarlo como evidencia, no así cuando se obtiene de un dispositivo de un denunciante, ya que existen formas para crear, inventar, sí, totalmente, pero ¿qué se hace con esto? Se coteja, o sea, impugnar una prueba que lleva a alguien, obviamente todos tenemos derecho de impugnar y de hacer valer, como bien dice acá José, la duda de si eso es real o no es real. Pero todo se toma como un elemento más para la investigación. No es que una conversación que uno acerca en un dispositivo y quien está del otro lado ya es el groomer y ya está aprobado el grooming. No, esto es un punto más, es un elemento más que hace a la investigación del grooming. El tema de la Interpol es en relación hace de nexo en la colaboración internacional y aparte lleva adelante muchas investigaciones, pero tendríamos que hacer una charla entera y tendríamos que traer gente que se ocupe de hacerlo. Yo no, me encantaría, chicos, colaborar con la Interpol, pero no es mi caso. Creo que hay gente que está más calificada para contar un poco el rol de la Interpol. Desde mi conocimiento no les puedo aportar mucha info. Estaría bueno después en algún momento hacer alguna charla con investigadores, lisa y llanamente con la gente que se ocupa de las investigaciones. Bueno, entonces acá les traigo algunas noticias en relación al grooming que salen en distintos medios. Si nosotros ponemos en Google
casos de grooming a los que hayan llegado a la justicia, pero tenemos infinidad de causas en provincias, pueblos, donde se les ocurra. Es algo increíble, es lo que les decía antes, la cantidad de causas, la cantidad de groomers que tenemos entre nosotros es mucha. Imagínense que si hay tantas noticias que hacen a la detección y condena de gente por el 131 del Código Penal, los que todavía no fueron detectados y o denunciados son muchísimos más. Y hasta acá, bueno, Dani, yo te había dado antes la palabra, ya te había puesto acá para que hables, pero vos ya aportaste. Si querés, me encantaría si vos podés contarnos, si sabés algo del rol que desarrolla la Interpol en la investigación de este delito. Obviamente, te escuchamos y me encantaría que aportes todo lo que consideres que tenemos que saber de cómo investigan en Corrientes. Mira, con respecto a la Interpol particularmente no tengo conocimiento, pero sí lo que te puedo decir es que el informe que nos manda la gente de Missing Children, que es lo que estuviste mencionando, es un informe muy acabado en el cual directamente nos aparece nombre del usuario, email, dirección, nos manda también el material. Evidentemente estamos controlados en cuanto a las conversaciones que estamos teniendo a través de la red. Entonces, la información que nos manda es muy, muy importante y muy acabada. Tanto es así que, por ejemplo, muchas veces el trabajo de la Fiscalía cuando se recibe esto es, primero, antes que nada, nombrar un comisionado que vaya al lugar que nos indica justamente este informe y verificar a ver si es que tienen redes Wi-Fi, si tienen servicio de Internet, verificar quiénes entran en la casa, quiénes salen, verificar estas cuestiones, estos puntos de, digamos, si existe una familia, si existen niños, poder determinar a ver quién es el usuario efectivamente, si se constata esta información que nos dan, que como le digo, es muchas veces certera. Entonces, por eso justamente los buenos resultados que están habiendo de llevar a estos acosadores a la justicia con muy buenos resultados. Por ahí, digamos, la investigación más difícil es cuando el padre se encuentra con la circunstancia esta, digamos, de lo que comienza a ser una incipiente conversación de índole sexual y asustado, obviamente, va y realiza la denuncia ante la Fiscalía porque ahí se empiezan los trámites de oficio generalmente a las compañías prestadoras del servicio. Por ejemplo, Facebook contesta muy bien. Después, por ejemplo, WhatsApp, WhatsApp, la aplicación de WhatsApp, directamente no, porque era un convenio anterior a que se pertenezca a Facebook, pertenecía a una compañía canadiense que no tenía directamente convenios con la Argentina. Entonces, no existía la posibilidad de requerir esta información. Pero igualmente las políticas de protección en cuanto a la pornografía infantil son muy, muy fuertes y muy severas. Tanto es así que, por ejemplo, y también ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando nos grupos de WhatsApp, porque, por ejemplo, cuando WhatsApp identifica el nombre de que un grupo determinado tiene un nombre asociado justamente a esta actividad delictual, inmediatamente manda a clausurar todas las cuentas que están conectadas y agregadas a ese grupo de WhatsApp. Eso es fundamentalmente lo que yo puedo aportar, digamos. La información que recibimos a través directamente de Estados Unidos es acabada, es completa. Entonces, una vez que tenemos esta información corroborada por el comisionado policial, viene inmediatamente la solicitud de orden de allanamiento con la correspondiente aprehensión y obviamente el proceso, ya lo que explica el proceso judicial, que es, digamos, citar, prestar declaración de imputado, verificar el trabajo mancomunado que se realiza con la gente de la UFI de remitir todos los dispositivos de almacenamiento, que ellos son los encargados de mandarnos luego un informe también de esta cuestión que nos va a servir a nosotros para la determinación de nuestra plataforma fáctica y correspondiente calificación. Clarísimo, Dani, muchas gracias por el aporte. Bueno, chicos, no sé si alguno de nuestros participantes tiene más preguntas, así aprovechemos para poder, entre todos, las vamos contestando. Así las ponen en el chat. Yo no veo más preguntas. Sí tuve un diálogo con uno de los empleados de la UFI, de nuestra unidad fiscal, en la que sí relacionó de que quien está encargado de recibir esos enlaces, digamos, luego se hace la distribución con los fiscales de acuerdo a la competencia territorial, que hay varios casos que seguramente
Eso es lo que más me interesó, no estoy en el fuero, no estoy en el tema, así que una de las preguntas preocupantes es, ¿hay mucho, poco o nada? Me dice que a su juicio hay bastante, así que, bueno, ojalá que realmente se pueda poder llegar al descubrimiento de esas personas, ¿no? Que también muchas veces, también es otra de las cosas que me ha dicho, de que muchas veces terminan con el secuestro por el tiempo que lleva en el mismo allanamiento hacer la toma de esas copias, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente, en el momento del allanamiento toman los aparatos. Y Claro. bueno, no sé, Dani, si tienes alguna otra información, explicaste muy bien cómo recurrir ante la duda, ¿no es cierto?, ante la fiscalía misma, ante la unidad fiscal misma o bien ante la comisaría, por supuesto. Acá parece que hay una pregunta, a ver si la puedo leer. Ujú. ¿Se puede pedir informes a la DAJUDECO o solamente se piden informes a las empresas? Es la pregunta. ¿Se puede, Dani. A DAJUDECO, no sé, perdón mi ignorancia. Sí, en realidad, ahora yo busco qué es Dajudeco, yo tampoco sé lo que es, pero el tema del pedido de informes es a cualquier organismo, ya sea público o privado. La Dajudeco es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal. Los pedidos de informes a la Dajudeco se pueden hacer a organismos ya sea públicos o privados. Nada obsta a que nosotros hagamos un pedido de informe sobre alguna investigación que estemos haciendo, si corresponde, por supuesto. No sé, Dani, vos qué opinás, sí, pero el pedido de informes es libre, o sea, se puede pedir todos los informes, tanto públicos como privados. Por ahí muchas veces nos exacto. encontramos instantes, una vez que estamos desde la Fiscalía investigando, de que muchos requisitos tienen que ser a través del juzgado de instrucción, digamos, los que manejamos todavía. Nos encontramos con esa limitante porque hay mucha información que es información de datos que indefectiblemente tiene que solicitarlo el juez de instrucción. Pero obviamente muchas veces la requisitoria o el impulso procesal es requerido por el Ministerio Público. Claro, tal cual depende del sistema penal que tengamos, si lo impulsa la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. Acá José dice, contar con los dispositivos en laboratorio permite realizar copias forenses con los hash y permite un futuro análisis de la defensa partiendo ambos de la misma base. Sí, totalmente, estoy absolutamente de acuerdo con vos, José, pese a que las defensas, por supuesto, es el trabajo de la defensa, sigue atacando la legalidad de haber hecho la copia forense in situ y después traerla al laboratorio, es como que si no estuvieron presentes al realizarse la copia, bueno, en muchas jurisdicciones que esto ocurre, bueno, como la copia está hecha, está hashada, como bien dice José, no suele proceder la solicitud de la defensa, porque justamente una vez, o sea, preservada la cadena de custodia, porque se verifica con el hash, cuando se abre, la defensa sí está presente. Así que sí, exactamente es como dice José. Yo pienso que los planteos de nulidad, acá una ayudita para la defensa, pienso que se tienen que dar desde la perspectiva justamente de la originalidad o la autenticidad del programa que se utiliza para la verificación justamente de esto. Muchas veces solemos tener, por ejemplo, todos tenemos en una computadora, por ejemplo, nos bajamos un Word que bajamos de internet, el servicio gratuito o pirateado, o le pedimos a alguien que nos baje a través de 4 CDs que tienen allí, por ejemplo. Allí puede estar el planteo de nulidad de la defensa, digamos, de que se ha recabado información con programas no oficiales o no autorizados. Digamos, entonces, la necesidad de tener, digamos, actualizado nuestro programa, nuestro software legal, es muy importante a los fines justamente del acopio de este material. Si yo tengo un Word que me bajé de 4 CDs que le pedí a mi vecino o a un amigo que sabe de computadoras, digamos, la legalidad de ese software obviamente es medio carente, ¿no es cierto? Por ejemplo, empiezo a recabar la información allí, el planteo de nulidad por parte de la defensa puede venir justamente con respecto
originalidad de ese programa a través del cual se está recabando esta información. Es lo que yo, Exacto. digamos, puedo hacer esa lectura, puedo hacer, digamos, o si yo estuviera del lado de la defensa, haría allí mi planteo de nulidad. De hecho, es un gran tip el que tirás. Te doy un ejemplo que no hace el grooming, pero podría hacerlo perfectamente en una causa donde un accidente de tránsito y por el tema de que quedó acreditado el dolo, que lo atropelló a propósito, con ánimo de causarle un daño. ¿Y cómo se acreditó esto? A través de un software de dudosa procedencia, diría yo, que se utilizó para poder ampliar las imágenes que se habían aportado a la causa de cámaras de seguridad de la vía pública, y parece que el conductor habría, o sea, esos gestos que hacemos cuando vamos peleándonos con otro en el auto de al lado, en este caso era una moto, el chico que iba arriba de la moto falleció en este accidente. Parece que las cámaras de seguridad tomaron toda la interacción entre el que manejaba el vehículo y la moto y venían discutiendo, bueno, se venían agarrando por la calle, y parece que con un software, como decía antes, de dudosa procedencia, lograron ampliar las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad que se habían recabado a punto tal que se veían o los gestos o el volantazo, etcétera, etcétera. Yo no tomé parte de la causa, pero la persona que manejaba el vehículo está presa. Y como te dije, lo que acabas de decir vos es absolutamente cierto. El tema de dónde salió el software que usaron para ampliar las imágenes que lograron determinar que hubo intención de. El tema del software es un gran desafío que vamos a tener que plantear, sí. Bueno, de ahí el tema de tener abogados especializados en esto que tomen participación de las causas, ya sea para la defensa o para como particular damnificado. Me parece que no puede venir una persona que no entiende mucho de tecnología a llevar adelante una causa donde la prueba ocurrió en el ciberespacio o se manipula o se dispuso a través de dispositivos tecnológicos, porque es complicado. A veces tenemos que hacernos cargo de que no podemos saberlo todo y que, bueno, hay personas que se dedican a hacer una clase de actividades y otras que de eso tal vez no entendemos mucho, entonces mejor buscar colaboración. Si nosotros llevamos adelante la causa, entonces nos tenemos que asistir de peritos que operen como peritos de parte. Es así, o sea, nosotros no podemos hacernos cargo de incumbencias que tal vez no estamos al tanto. Así que sí, muy bueno lo que acabas de aportar, Dani. A ver, Gracias. ¿cómo se soluciona los casos de un joven de 17 años que se contacta con una menor de 9? ¿Sería atípica de grooming? Y el artículo dice el que contactar a un menor de edad. Del artículo 131 del Código Penal no surge que el acosador deba ser mayor de edad. Esto ya es una cuestión que le tenemos que tirar la pelota a los jueces para que nos digan cómo interpretan un caso como el que nos está contando Azucena. ¿Qué pasa cuando el groomer tiene 17 años, la víctima tiene 9 y en el Código Penal no está tipificado que sea una persona mayor de edad? Mayormente, como les dije, la doctrina dice que tiene que ser un adulto o un mayor de edad, pero no lo dice el artículo, así que está en nosotros, abogados, ver cómo manejamos el caso. Sí. Y mira, Entonces, sí, decime, Dani. De años, se puede hablar de una responsabilidad penal, entonces la necesidad de que, digamos, de hacer el incidente de régimen tutelar va a ser importante también allí, digamos, así que, digamos, es discutible, digamos, no le... Sí. Porque habría que analizarlo también con el régimen penal de la minoridad, la legislación de cada país, ¿no? Claro, es que justamente por eso es como que ahí es el juez el que determinará. El artículo dice lo que dice, nosotros, si somos particulares damnificados o querellantes, bueno, veremos cómo lo impulsamos, pero estará en el juez, en función también al resto de la normativa, ver cómo maneja el tema, cómo maneja la causa.
Puede pasar también que un menor se haga pasar por una persona adulta, aunque no sea la generalidad. Bueno, pero el menor no puede no puede ser groomer, porque, bueno, justamente va de la mano, bueno, hay que ver la edad, porque claro, va de la edad. Si el menor que se hace pasar por un adulto tiene 8 años, 10 años, pero el de 17, que es el caso de Azucena, ese es el caso que hay que analizar. Claro, hay que ver las edades de los chicos que se hacen pasar por adultos. De hecho, cuando mi hijo era chico, no sé cómo es ahora Facebook, porque yo lo tengo hace mucho, pero en su momento había que poner que éramos mayores de edad. No sé si Facebook o alguna otra plataforma. Y mis hijos capaz que tenían 13 años y habían puesto que eran mayores de edad y no eran mayores de edad. Entonces, ¿cómo también nos manejamos con esto? Acá tengo entendido que se resuelve por la edad de la imputabilidad. Bueno, está en el juez entonces, tal cual. Uno lo tratará de luchar porque uno seguramente querrá condenarlo por el artículo. Si uno va por la víctima, uno va a querer condenarlo por el artículo que tenga mayor pena. Pero está en el juez ver cómo analiza el caso. ¿Cuál es el perfil psicológico del victimario de este tipo de delito? Si solo se limita a obtener o intercambiar imágenes sexuales o su fin es el abuso sexual y si existe algún registro en alguna jurisdicción. El perfil psicológico es variado, no es que todos los groomers tienen exactamente el mismo perfil psicológico. Hay groomers que utilizan las imágenes para intercambiarlas justamente son redes de pedofilia, y las intercambian, y bueno, forman parte, como dije, de una red. Hay otros groomers que inician con el groomer, pero luego avanza y termina siendo abuso sexual. A ver, el perfil psicológico no es siempre el mismo, y bueno, estaría bueno que tal vez de eso nos cuente más en algún momento, si podemos tener una charla con algún psicólogo que esté especializado en grooming, y seguramente nos va a poder dar más información al respecto de los perfiles psicológicos, pero no es nunca el mismo el perfil psicológico de los groomers, porque sus actividades varían. Hay causas que los groomers simplemente tienen las imágenes para masturbarse, otras donde las comparten, otra donde es una especie de competencia a ver quién logró mejor imagen o el video, no sé, que supera al de otra persona dentro de las redes de groomers. No se entiende, bueno, yo no puedo entender la psicología de un groomer, pero seguramente no es la misma. A ver acá. Jorge, Emilio dice, todos los menores son inimputables. Es verdad, pero bueno, hay casos y casos. Tengo causas mías donde no es que va preso el menor, pero sí recibe una condena, así que depende. Obviamente no estoy hablando de menores de 8 o 10 años. Entonces, Emilio dice, buenas tardes, para tener en cuenta cómo actuar, no borrar, lo pasó en claro, no borrar ningún contenido del teléfono o la computadora que haya recibido, ya que las conversaciones, las imágenes, los videos que se hayan intercambiado con el acosador deben ser guardados como prueba. Fotos, captura de pantalla para almacenar en algún otro dispositivo. Exacto, no denunciar el perfil del acosador en las redes, no, ya que al bloquear el usuario se puede generar una pérdida de la info, exactamente, el otro se está dando cuenta que algo pasa. Además, el abusador puede crear un nuevo perfil, definitivamente, y continuar realizando estas acciones, no amenazar, etc. Les cuento que los acosadores, los groomers, no tienen un solo perfil, tienen cantidad de perfiles, tienen muchos perfiles y interactúan con sus víctimas a través de todos sus perfiles. No es que tienen un solo perfil, tienen muchos perfiles en cada plataforma. Capaz que tienen 5 o 6 perfiles en Facebook, otros 5 o 6 en Instagram. Tienen 2 o 3 perfiles en las plataformas de juegos, las eligen, y tienen perfiles en distintas plataformas. Es como un pulpo. Justamente acá está la red que yo les puse en la primera diapositiva. Es muy abarcador el cómo operan las redes de los groomers y los groomers en sí. Rara vez un groomer tiene un solo perfil y realiza toda su actividad a través de ese único perfil. Muy rara vez. Gisela dice las características meramente físicas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tiene 15 o 16 años y aparenta una persona mayor físicamente? Bueno, esto se verificará a lo largo de la investigación. Muchas veces los software que se utilizan, por ejemplo, ¿cómo, Dani?
a los fines legales solo interesa la edad legal que tiene esta persona, no el aspecto físico. Claro, a los fines legales, por supuesto. El tema es a los fines de la investigación, ¿cómo podemos saberlo, no? A nosotros nos llega una imagen que sería de un menor de edad, y a veces, yo interpreté así la pregunta, podría ser que aparenta que tiene 16 años y en realidad es mayor de edad. Bueno, esto después se ve cuando llegan los informes con las imágenes del ENSEMEC y se verifica con mayor información, cuando se empieza a investigar, se verá si efectivamente las imágenes del reporte son de un menor de edad o no. Eso siempre es cuestión de investigarlo. Como les dije en su momento, cada elemento que se recibe es un elemento más de prueba, independientemente de que lo que llega del ENSEMEC es sumamente detallado, pero sumamente detallado, y tienen softwares increíbles que uno no puede entender cómo de una imagen que es parte de un cuerpo, solo parte de un cuerpo, el software determina que es un menor de edad, pero lo hace. Dani, ¿vas a decir algo? ¿Y vas a agregar algo? No, estoy escuchando con el chat para poder leerlo. Bueno, Jerónimo dice el debate clásico, el tema del derecho a la privacidad de las personas investigadas. Y bueno, creo que cuando nos están investigando por algún delito, por algún supuesto delito, creo que el derecho a la privacidad es algo que los investigadores demasiado no están teniendo en cuenta. Justamente por el interés social que existe en la investigación de ese delito. Exactamente. Hay casos donde algún abogado pone la defensa de que no le pueden pedir a mi defendido tal o cual dato porque viola lo que es información personal, los datos, vieron el tema de los datos íntimos, los datos personales. Bueno, está siendo sujeto de una investigación. Como bien acaba de decir Dani, el interés social que hace a la investigación de determinado delito supera ampliamente el derecho a la privacidad. Y una vez que está en la red social levantando información personalizada, ya no hay, está habilitando su privacidad hacia otros, así que hay que estudiar mucho los casos, cada caso es una situación totalmente diferente, pero cuando está en juego, en este caso, la salud mental de nuestros menores, la verdad Claro. que me parece, en el mundo, evidentemente, como decís, están encontrando imágenes que pueden pertenecer a niños y eso se está visualizando, mejor dicho, se deja de visualizar, así que ya hay una conciencia de cuidado, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Sí, Claro, La sí, perversidad que hay en las personas es muy fuerte, ¿no? Y si se permite que esas personas sigan avanzando, los normales, digamos, los supuestos normales, corremos mucho riesgo, nuestra familia, todos, en definitiva. Así que, pero bueno, además, cada caso no, debe ser absolutamente analizado, estudiado, defendido y acusado, ¿no? También. Así que bueno. además estamos hablando de intereses que derechos que involucran a menores de edad que gozan de una especial protección de la ley, o sea, tenemos muchos convenios internacionales, o sea, todo el derecho a la privacidad y Sí. demás de la persona que está siendo investigada Sí. tiene que ceder necesariamente porque hay un interés superior en juego. Hay una pregunta también ahí que llega por parte de María del Rosario Morel Cima, que dice, soy docente y cuáles serían las acciones a llevar a cabo al detectar el grooming en algún alumno. Como te comentábamos anteriormente, como le hablábamos a todos los docentes, lo que tienen que hacer es primero tratar de recurrir a los padres o al representante legal del menor a los fines de que se realice la denuncia, si no tengo eco, y comunicar inmediatamente a las autoridades. Desde el área administrativa de la docencia, generalmente lo que se le avisa es al directivo de esa escuela y es este directivo el que tiene que ponerse en contacto directamente con los representantes legales, con los tutores, ¿sí? Y si al ver que no tienen eco, esos son los denunciantes obligados a acercarse al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público Pupilar. exacto. Tienen obligación legal de denunciar, si quienes la deberían tener no lo hacen. Exacto. Además Como de eso, docente, el tema de la... creo que Sí, seguí, Dani. como docente, ellos son generalmente la primera barrera o la segunda barrera de contención después de los padres,
quienes están ahí al tanto y ven, digamos, los cambios de conductas que presenta el niño, y generalmente son también, digamos, las personas a quien el niño va y le cuenta muchas intimidades que ocurren dentro de su vida. Entonces, digamos, tenemos que saber que capaz es la última oportunidad que tiene este niño de pedir ayuda y recurre justamente a la persona de su confianza. Entonces, como docente, como le decimos, verificar primeramente, tratar de conversar con los padres, los tutores, ¿sí? O representante legal. Si no tengo eco, voy a mi directivo. No tengo respuesta de mi directivo, soy un denunciante obligado, voy directamente a la Fiscalía o al Ministerio Público Popular. Es un delito perseguible de oficio, o sea que con el mero conocimiento, poniendo en conocimiento al fiscal y justamente por lo que hablábamos con anterioridad de este interés superior del niño, se empieza el proceso de investigación. Exacto, sí. Por supuesto que cuando el docente o quien sea que finalmente logra que el niño le cuente lo que le está pasando, tiene que intentar por todos los medios que el niño siga confiando, en este caso si fuese el docente, que siga confiando en el docente, que no se sienta culpable, que no sienta miedo, porque ya saben que los groomers después empiezan a amenazar a los chicos, que si divulgan algo de lo que está pasando, van a difundir a todos sus contactos las imágenes que han juntado. Entonces los chicos realmente tienen muchísima angustia porque están amenazados. Entonces el tema del docente también es lograr contenerlos y hacerles ver que toda la ayuda que les van a dar, que les van a proporcionar, va a ser útil para tratar de prevenir esto, de que esto no ocurra. La idea es que la difusión de las imágenes de los chicos no ocurra, o sea, que no se siga acrecentando el daño. Pero el docente tiene que tratar de contener al niño para que pueda seguir adelante con poder contarle a sus padres, porque si recurrió primero al docente es porque algo pasó que no recurrió primero a sus padres. Entonces, hay algo que hay que romper para que el niño logre confiar también en sus padres y poder contar lo que le pasó y sentirse apoyados por todos estos actores adultos que están en su ámbito. Entonces, bueno, para el docente también en este caso recae la tarea de lograr contener al niño y hacerlo sentir acompañado, que bueno, no es tarea fácil, pero bueno, digamos que los docentes son geniales para contener a los chicos, porque son aparte quienes pasan gran parte del día con los chicos. Las horas que los chicos pasan en el colegio, inclusive en muchas ocasiones sobrepasa las horas que los padres que trabajan están en casa en contacto con los chicos. A veces los padres llegamos de trabajar a las 9 de la noche o a las 7 de la tarde, los chicos están ya haciendo otra cosa, y estamos en contacto con ellos solo el rato de la cena o solo el rato del desayuno y después cada cual hace su actividad. Y el docente pasa varias horas con los chicos en el colegio. Entonces, bueno, es muy importante que los docentes estén capacitados para poder contener esta situación y después, por supuesto, llevar adelante todo lo que les hace a su responsabilidad de docente. Bien, hay también agradecimientos porque indican de que hay una aclaración de conceptos a partir de Gracias, Valeria. esta actividad. Después, José dice, los sistemas que detectan desnudos se basan en cantidad de piel expuesta, la silueta humana, más otros factores, luego pasa el filtro humano, que se basa, por ejemplo, en la escala de Tanner, por supuesto es un trabajo multidisciplinario. Exactamente. Ah, muy bien. Gracias por la info, José. Bueno, chicos, si alguno de los asistentes tiene más preguntas, nos encantaría. Si nos quieren felicitar porque dimos una bella charla, también se agradecen sus comentarios. Sí. Y bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a saludar, vamos a despedir a toda la gente que estuvo hoy presente y espero que próximamente nos podamos juntar en otra capacitación. Recién le comentaba a Lina que estaría muy bueno hablar sobre algo que está a full ahora, que son los ciberfraudes, sobre todo los que impactan en las cuentas bancarias. Así que bueno, en algún momento nos volvemos a juntar y les agradezco muchísimo por la invitación. Sí, siguen las felicitaciones, doctora. Muchas. Nosotros los agradecidos somos nosotros, Viviana, quien siempre estás ahí al pie del cañón cuando te hacemos la invitación, siempre muy predispuesta. También a Alina Montárfano, que realmente tiene una paciencia de oro, y a casi 2 horas, ¿sí? Casi 522 personas estoy mirando. Muchísimas gracias a todos y bueno, estaremos
reunidos en un nuevo encuentro que seguramente te vamos a estar llamando por lo de ciberestafa. Por supuesto que sí, chicos. Muchas gracias a todos los que estuvieron este rato largo con nosotros. Gracias, chicos. No duden en mandarme correo electrónico, acá les dejo el correo si quieren hacer alguna duda, consulta, lo que sea. Así que muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Perdón, tengo el perrito acá. Me deja